Hola, me ha parecido una genial retroalimentación lo que nos han planteado en sus comentarios. Nosotros ahorita ya no estamos dirigiendo el curso, por lo menos dos de nosotros estamos en otras labores, pero nos hemos juntado justamente para planificar proyectos a futuro en función un poco de la experiencia. Y esta retroalimentación nos sirve un montón justamente porque nos permite visualizar en que lo que estábamos haciendo tenía un sustento y podía compararse con otras experiencias. Yo les cuento un poco de cómo surgió esta comparación, no sé si lo conté ya en el video anterior, en todo caso lo vuelvo a mencionar. Este contraste surgió a partir de que en una reunión nosotros tuvimos que validar de alguna forma nuestro trabajo en función de otras propuestas, en función de otros planes curriculares, y para que se observe que esto estaba alineado con una concepción mayor sobre cómo se abordaba el tema de la indagación y el tema de la comunicación. Y es por esto que se realizó esta comparación, este contraste que ustedes han realizado de manera excelente. Yo primero concuerdo mucho con lo que plantea Nora en función de la comparación que hace y del gráfico genial que ella está planteando respecto justamente de cómo aprender a aprender contendría a las demás competencias. O sea, me parece que en la participación de Nora, esa parte es clave, ¿no? Porque justamente esta reflexión del estudiante y esta reflexión de los docentes justamente funciona para que tanto estudiantes como docentes puedan aprender a aprender en función de las prácticas que están realizando en aula. Y eso era básicamente la lógica en todo momento. Ahora, lograrlo es ese reto y para eso se diseñaban las distintas actividades. Además, me parece importante visualizar lo que Nora menciona respecto de cómo justamente hay un vínculo, ¿no? Entre las competencias de estos documentos, mencionados en estos documentos, y las competencias PUC, ¿no? Para esto me remito a lo mencionado en el tercer párrafo como ejemplo, ¿no? Nos dice es necesario saber buscar fuentes confiables que me den información que necesito para poder analizarla, comparar y poder redactarla de manera óptima, ¿no? Eh, y sí, pues ese trabajo nosotros lo hacíamos o lo intentábamos hacer eh, a partir de justamente esta indagación previa que realizaban los estudiantes. Creo que en esa misma línea los demás también han realizado una comparación que justamente nos permite visualizar que este trabajo se enmarcaba en un marco mayor al de las competencias genéricas PUC, ¿no? Y que dialogaban justamente con otras propuestas curriculares. María también abordaba eso en su comentario, en esta comparación, en este contraste que hace en función justamente de la competencia aprender a aprender y gestión de aprendizaje, gestión de proceso de aprendizaje, ¿no? Es importante mencionar que si bien el curso no abordaba directamente algunas competencias, de todas maneras se desarrollaban porque en el proceso, en la concepción del curso se pensó un poco en desarrollar un poco cada una de estas competencias, solo que, claro, declarativamente teníamos que centrarnos en dos, ¿no? Que era hacia el objetivo final, lo que no significaba que no se podía abordar otras competencias y lo plantea María en función de justamente que sí, o sea, estas competencias se vinculan con otras y esto evidentemente va a pasar en la experiencia de los cursos, ¿no? Hay un aspecto del comentario de Gustavo que me parece muy importante, que es que desde su perspectiva, ¿no? Las actividades reflejadas en los modos de investigación, ¿no? Eran bastante, estas actividades eran bastante detalladas, ¿no? Respecto de lo que hay que hacer
en la competencia, ¿no? Am, o en las competencias. Y esto nos retroalimenta bastante porque nos permite saber que hemos comunicado y hemos articulado un producto y un proceso que en verdad está respondiendo a este marco general. Y eso me parece eh, que retroalimenta bastante bien lo que hacemos, en lo que hicimos en este caso, y nos permite justamente ver qué se puede hacer a futuro, ¿no? Además, algo que es importante es justamente esta distinción entre los documentos, ¿ya? Porque nos dice Gustavo, algo que distingue los documentos es que en la Unión Europea se describen las actitudes necesarias respecto a cuál debería ser la aproximación motivacional, ¿no? Mientras que en el APUC es más descriptivo. Y estos aspectos son importantes, ¿no? Probablemente los podemos, de repente, si analizamos el plan institucional, ¿no? El plan educativo, podríamos encontrar alguno de estos aspectos, pero eh, me interesa mucho que nos hayamos centrado en este detalle, ¿no? Porque este componente motivacional también era parte de la propuesta. Cuando nosotros hicimos la comparación, la hicimos en función también de notar que lo que estábamos haciendo no solamente estaba validado por el documento que nos respaldaba a nivel institucional, sino que había otros documentos pensados también en la lógica de competencias que abordaban este tema. Y eso era justamente la idea de la comparación, ¿no? Lo cual me parece muy enriquecedor en general porque nos permite visualizar a gran escala que no es una propuesta aislada. Agradezco lo que plantea Carmen en función de la identificación de estrategias que estarían permitiendo que los estudiantes apliquen lo aprendido, ¿no? Y para, digamos, para que puedan desarrollarlo, ¿no? Y de pronto nos permiten notar que hemos sido eficientes comunicativamente hablando en el video cuando hemos planteado estas ideas, ¿no? O sea, bueno, yo las he planteado en representación del equipo, ¿no? Y nos permite justamente validar la experiencia en función de que sí, ¿no? Esas actividades tenían una finalidad y estaban enmarcadas para cumplir con el logro de lo, del, de las capacidades y las competencias, ¿no? Muy bien. Agradezco mucho por eso esa retroalimentación. Y bueno, por otro lado, sí también quería rescatar, ¿ya? O en todo caso señalar que es importante lo que dice Carmen, que estas competencias deben ser trabajadas en distintos cursos o experiencias, ¿no? Eso sería importante para articular un plan mayor. O sea, no es solamente el trabajo de un curso, sino es un plan general que hay que aplicar en sus distintos matices en otros espacios. En el comentario de Aranza, eh, hay un aspecto muy importante que es el trabajo autónomo, ¿no? Y eso fue lo que se intentó realizar o se intentó llevar a la práctica, ¿no? El trabajo del estudiante en el que él era el que tomaba la decisión, en el que él era el que se hacía cargo de su propio aprendizaje, era lo más importante a conseguir el recurso, porque justamente era la base de un trabajo posterior, ¿no? Era la piedra angular sobre la que se articulaba todo el trabajo posterior de un estudiante en la universidad, y eso era un objetivo primordial, y creo que es un aspecto muy importante que habría que resaltar, ¿no? Y se nota justamente cómo en los tres documentos está este aspecto de la autonomía. Agradezco el comentario de Emily respecto de la posibilidad, o respecto de que el curso tendría grandes posibilidades, ¿no? Para lograr, ¿no? Lo que estos distintos programas proponen. Justamente esa es la idea de la comparación, o sea, pensar si es que en verdad este curso podía llegar a ser o podía llegar a ser realidad lo que estaban planteando estos programas.
porque la idea justamente era pensar en cómo habría que organizar y realizar actividades para para llegar a digamos, al logro de las capacidades y las competencias. Y agradezco mucho ese comentario porque nos permite visualizar que andábamos en buen camino. No sé exactamente si era el único camino, pero sí nos permite visualizar eso. En el comentario de Brian hay un aspecto que me parece importante, ¿no? Que es este aspecto de la historicidad del material. Lo que me generó una duda, ¿no? Yo creo que este material y las actividades TIC están enmarcadas en un proceso histórico que es el proceso de cambio, ¿no? Que se está dando en la educación actual. Ahora, se puede ver desde los lados, ¿no? O sea, por un lado estamos hablando de estudiantes que están viviendo una etapa en la que justamente deben desarrollar sus intereses y deben indagar, y eso se enmarca en su propia historicidad, en su propio proceso de formación, en su propio proceso de indagación y cómo se han encontrado con un tema específico que van a complejizar mucho más. Entonces, la historicidad del material se puede pensar en función del, del propio proceso del estudiante, ¿no? Y de cómo se encuentra con el conocimiento y de que puede profundizar además en un proceso histórico particular, que fue lo que terminaba pasando en en la experiencia, ¿no? O sea, estos estudiantes se centraban en lo que conocían y a partir de eso más o menos abordaban, ¿no? Lo que estaban trabajando. Y muchos de ellos trabajaron temas históricos, ¿no? Justamente podían profundizar en eso. Ahora, eso también implica que evidentemente se van a abordar distintos procesos históricos o distintos procesos humanos en general. Y eso también es enriquecedor porque justamente nos ubica en distintas temporalidades y nos permite saber que lo mismo ocurre en distintos espacios. Y eso era lo que comparaban los estudiantes cuando hablaban de sus experiencias o hablaban de lo que estaban indagando y más o menos permitían saber a los otros qué era lo que indagaban, qué proceso histórico estaban trabajando y por qué lo estaban haciendo. Y eso es interesante, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí habría que ver la historicidad en función de un conjunto de elementos que nos permiten evaluar procesos humanos en general y reflexionar no solamente sobre la historia o sobre los hechos en sí, sino también sobre procesos más generales, ¿no? Procesos éticos, sociales, ¿no? Que justamente entran un poco en la lógica de esta reflexión crítica, de la que de pronto nos hablaba también Brian, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y sí, ¿no? O sea, justamente desde esto es que se despliega la capacidad dialógica, responsabilidad social, desde el hecho de que puedo compartir con nosotros, puedo ver la experiencia, ver las necesidades y a partir de eso poder indagar. Creo que es un buen comentario como para pensarlo un poco más en función justamente de qué se podría hacer desde el curso ya con todo lo que está planificado, ¿no? Agradezco el comentario de Humberto en función de la valoración que está planteando sobre la competencia investiga de manera crítica, reflexiva y creativa, ¿no? Y presenta formalmente sus resultados. Porque nos dice que el taller propone iniciar la indagación a partir de preguntas sobre componentes de estudio que interesa al estudiante, ¿no? El- Ahora, claro, en la presentación, evidentemente, probablemente se pudo haber pasado, se me pudo haber pasado, que sí, sí había un interés sobre el componente de estudio, pero claro, en función siempre de lo que le interesaba al estudiante, ¿no? Ah, porque justamente la idea era que ellos partieran de su propia autonomía y de su propio interés para justamente abordar un tema específico. Ahora, eso
se hacía desde una planificación que estaba en la matriz. De repente no ha sido tan claro en el conjunto de diapositivas o en la explicación del video, dada la brevedad, dado el tiempo, ¿no? Pero ellos sí abordaban un plan de investigación que era un plan general, una matriz previa, en la que ellos planteaban su área de interés, planteaban el objeto de estudio en particular, la pregunta de estudio, ¿no? Y en eso nos tomábamos un tiempo, nos tomamos unas cuantas semanas para que ellos puedan delimitar poco a poco qué es lo que querían indagar y, y cómo, ¿no? Cómo podían hacerlo. Ahora, claro, si pensamos en una metodología, se les daba ciertas orientaciones para pensar en una especie de análisis de evidencias, desde comentarios, desde las citas o de los datos encontrados pensar de repente en una base para métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos, sería interesante, habría que pensarlo también en función de eso. Ahora, su indagación era básicamente bibliográfica, ¿no? Ellos tenían que revisar, encontrar ciertos datos en citas y a partir de eso realizar un texto que exponía qué es lo que habían encontrado. Pero sí, sería interesante pensar en lo otro. Creo que eso se podría abordar con más detalle en un curso siguiente que ya se dedique específicamente a la investigación y a la metodología dentro de la investigación. Como era un curso de primer ciclo, que ya era ambicioso de por sí por todo lo que abordaba, justamente eso nos parecía que podía irse abordando después, en función justamente que hay una línea de cursos en generales y que se podía abordar en investigación académica. Pero lo que implicaría también hacer una reflexión sobre cómo se va complejizando la indagación y cómo se va trabajando esto en cursos futuros. No solamente en un solo curso no se agota este en un solo curso, creo, sino que más bien habría que pensar cómo se trabaja a posteriori, ¿no? Eso básicamente, y me parece excelente ese comentario porque justamente nos permite a nosotros visualizar qué es lo que podríamos hacer para poder plantear las bases para que eso se trabaje después. Gracias. Respecto de la actividad 2, Humberto también nos plantea que la reflexión es relevante porque permite tomar ciertas decisiones. Y, y claro, esas decisiones implicaron dejar atrás la cátedra tradicional y enmarcarnos en una nueva propuesta, ¿no? Eso fue difícil, ¿no? Porque justamente implicaba dejar atrás una serie de costumbres, pero si queríamos desarrollar las competencias, había que tomar esa decisión. Eso me parece importante del comentario de Humberto, que justamente hay un conjunto, hay un punto en el que se toman decisiones y se debe abordar esto desde una perspectiva específica, ¿no? Con argumentos específicos, y en este caso era la búsqueda de que los estudiantes logren las capacidades y las competencias requeridas, ¿no? Creo que hacia eso se apuntaba. Agradezco el comentario de Nora sobre la segunda actividad, o sea, en la segunda actividad, porque justamente nos permite visualizar que hemos comunicado bien lo que queríamos hacer y que justamente esto puede generar un diálogo, ¿no? Puede generar una valoración positiva a partir de la cual seguir trabajando y seguir mejorando, ¿no? O sea, creo que es importante pensar que la idea no es solamente centrarse en el resultado, como dice Nora, sino que la idea es guiar constantemente y orientar, monitorear constantemente el proceso. Y justamente esto se ha logrado a partir de las estrategias que ha identificado Nora y que justamente están señaladas en función de las competencias y las capacidades que se querían lograr y que están reflejadas también en este cuadro que genera Nora en la primera actividad y que de pronto es bastante interesante y, y que refleja mucho lo que queríamos hacer, ¿no? Ahora, sí es importante, ¿no? Tomar en cuenta que todo esto se realizó para que también nosotros pensáramos cómo, o sea, para que generara un espacio en el que los docentes pensaran qué hacer después o cómo seguir mejorando. Y en eso me parece vital que no nos plantee sugerencias,
¿no? Respecto del seguimiento. En algún momento se pensó hacer eso y creo que es importante que no lo señale porque es importantísimo, porque es relevante mirar qué sucede con los estudiantes después, o sea, si en verdad esto funcionó a largo plazo, fue efectivo o no, ¿no? Y claro, la reglamentación era un proceso importante que hay que seguir mejorando en función de nuevas actividades, de nuevas formas de trabajar en función justamente de las necesidades de los estudiantes. Agradezco el comentario de Andrea respecto de que ella nota que sí había una reflexión detrás, ¿no? Que sí había un trabajo reflexivo para poder orientar el trabajo del curso, ¿no? Y agradezco la validación de lo que hicimos. Y algo que es importante pensar es en este proceso, ¿no? Que menciona Quilón y Totnen, para que haya un cambio en cómo los docentes orientan su reflexión. Y esto implica pensar sobre, ¿no? Sobre la práctica, después de lo que se hizo, que es lo que estamos haciendo un poco ahora, durante, que se hizo también, tal vez con menos herramientas de las que tenemos ahora, y digamos, para poder orientar esta acción futura que no necesariamente se agota en un curso. Creo que eso es importante también pensarlo, ¿no? O sea, alguien podría decir, pero en la experiencia, tres de ustedes, de los tres de ustedes, solamente dos, perdón, solamente una persona continúa y dos ya no, pero eso no agota la experiencia del curso. Creo que hay que pensar un poco en, a partir de esto se pueden hacer otros trabajos a distintas escalas que permitan justamente orientar esta misma experiencia, pero ya en marcos distintos, ¿no? Que permitan desarrollar lo que se ha trabajado acá. Y eso es importante a nivel docente, ¿no? O sea, no solamente a nivel del curso específico, sino a nivel de lo que uno puede hacer en otros campos, en otras aulas, en otros planes curriculares, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta porque la experiencia nos va a llevar por distintos caminos, ¿no? Y eso es una, de pronto, una orientación que podemos tener respecto de nuestro trabajo, ¿no? O sea, es una forma de pensar en nuestro trabajo docente, es asumir que vamos a poder ir por distintos caminos y vamos a llegar a resultados similares en función justamente de tener todo esto detrás, ¿no? Toda esta experiencia y la reflexión sobre la experiencia. Agradezco también la reflexión de Gustavo respecto de que las actividades permitieron lograr, ¿no? Las capacidades, las competencias, ¿no? Ahora, esta reflexión evidentemente es importante, como menciona Gustavo, y como ya han mencionado antes Nora y Andrea, porque justamente implica un conjunto de momentos, ¿no? Y eso es lo que se realizó en el proceso, ¿no? O sea, pensar en los momentos, pensar en lo que estábamos haciendo, pensar en todo sea, creo que el gran reto fue pensar en las actividades que nos permitían llegar, ¿no? O sea, ahí hubo una negociación bastante grande entre nosotros, un proceso reflexivo que nos llevaba a esto, que en algún momento se hizo más o menos automático porque ya sabíamos cómo trabajábamos, pero no fue sencillo. Y en ese sentido, ah, esta práctica constante de la reflexividad, esta práctica reflexiva constante, de pronto se hace necesaria justamente cuando cuando se presentan problemas puntuales o problemas de mayor complejidad. Y eso sucedió, ¿no? En algún momento sí tuvimos que afrontar distintos momentos que no fueron tan sencillos de abordar, ¿no? Por el reto que planteaban los estudiantes o por el reto que nos planteó en algún momento el, el tener que responder a necesidades tan diversas, ¿no? Entonces, eso implicó justamente pensar en cómo hacer y fue todo un proceso de negociación, pero y me parece interesante resaltarlo en este comentario. Muy bien, básicamente eso respecto
de lo que nos plantea Gustavo. Y solo para cerrar esa parte, esta aplicación eficaz de habilidades y conocimientos técnicos, creo que fue posible en la medida en que validábamos entre nosotros la experiencia y la formación que teníamos de distintas áreas, ¿no? O sea, todos veníamos de literatura y lingüística, pero a la vez habíamos hecho otras maestrías que nos permitían tener una mirada diferente. Y también manejábamos criterios educativos por la revisión previa, porque habíamos estudiado una maestría vinculada con el tema, o porque habíamos realizado material, no necesariamente es el estudio oficial el que nos permitía saber cómo orientar el proceso, sino había habido otros procesos de aprendizaje que nos permitían justamente orientar también todo lo que habíamos hecho. Y había una reflexión crítica, evidentemente, porque sí, en todo momento se pensaba en cómo mejorar, en qué hacer para que los estudiantes indaguen, qué hacer para que los estudiantes sean éticos o para que nosotros también seamos éticos en nuestro trabajo. Y ya para cerrar, me parece que el comentario de Emily nos plantea un reto, ¿no? Nos plantea un reto a nosotros como docentes y en la institución también, ¿no? Para pensar cómo hacer para mejorar respecto de la formación, ya no solamente en el curso en sí, como mencionaba hace un rato, sino también en función de un marco ya mayor. Porque justamente nos dice Emily que si bien los espacios de relación docente son fundamentales, lograr que realmente se den no siempre es tarea sencilla, ¿no? Incluso en caso de especialidades o personas que se asumiría son reflexivas. Y Mary nos decía que hace una falta enorme el tema de conciencia de todos los procesos implicados en el aprendizaje y en la enseñanza en uno de los espacios que ella comparte, ¿no? Esa sensación es un reto. Es un reto porque justamente nos permite pensar en cómo hacer para que esto se haga un proceso evidente, o sea, en cómo se haga evidente la necesidad de pensar sobre estos temas, de reflexionar desde lo educativo, desde la formación pedagógica, y es un proceso que se hace en la marcha, ¿no? O sea, no es sencillo, porque existe un conjunto de creencias docentes que a veces justamente desde el hecho de no de haber sido formados en lo pedagógico, se generan y de pronto están tan asentadas estas creencias que no permiten justamente, o obstaculizan la reflexión. Este es un proceso constante, es un reto constante que hay que abordar, que no es sencillo, con el que uno se encuentra, o sea, así como hay procesos, ¿no? interesantes de formulación de propuestas y proyectos, también existe esta barrera que son las creencias docentes con las que hay que trabajar de a pocos. O sea, no es un cambio rápido, es un cambio que demora un tiempo. Y en esa lógica es importante todo lo que hemos hecho porque nos permite pensar también en el reto de la pregunta, ¿cómo hacer para que los docentes estén en la disposición de reflexionar, ¿no? De compartir con los pares, de hablar con los otros respecto de sus dudas? ¿Cómo hacer para lograr eso? Ese es un reto importante y es lo que hay que trabajar. Y, más o menos en el curso que nosotros planteamos, la idea también era esa, y también hubo un reto para ponernos en disposición de discutir entre nosotros cómo abordar el curso. Y claro, Emily nos planteaba que podían elaborarse distintas herramientas para evaluar y creo que es una propuesta muy válida porque existen distintas necesidades y de pronto a futuro, pensando no solamente en el curso, sino pensando ya no, pensando en otras experiencias, habría que ver justamente esto para diseñar otras formas de evaluación, otras formas de lograr estas competencias, ¿no? Más o menos ese es un reto constante de innovación que de pronto resulta la meta, ¿no? La meta constante es orientar con distintas propuestas que respondan a necesidades diferentes y creo que es muy válida la sugerencia. Gracias por todo.